Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Recordaba su infancia en aquel pueblo de interior, donde los inviernos implacables helaban hasta el aliento de las cabras, y los veranos abrasadores enmudecían el canto de los gallos. Allí nadie hablaba del mar, tan ajeno a las costumbres de sus paisanos, que no concebían cómo un crío como él podía llegar a confundir la pala que su padre empleaba para introducir la masa de pan en el horno con un remo. ¿Un remo? ¿Qué demonios sería eso de un remo? Muchas tardes, al caer el sol, corría a casa del cura al lado de la iglesia próxima al arroyo. Hombre que, según decía, había aprendido todo lo que se podía saber sobre la caridad cristiana en un pueblo de costa donde había ejercido como párroco. De su etapa como vicario de Cristo ante la feligresía marinera, guardaba muchos recuerdos y algunas postales que recreaban escenas de pescadores, barcos de vela y otras más raras, como las que reproducían canastos repletos de peces muertos. De pescado, decía el anciano clérigo. Todo un arsenal que compartía con Evaristo, fácilmente impresionable, como lo eran todos los niños de su edad en aquella pequeña aldea rodeada de encinas y alcornoques. Por su mente la imaginación vagaba desbocada con los retazos de otra realidad que las estampas del cura ponían ante sus ojos. Al despuntar el alba de un día calmo de invierno, asomado a uno de los ojos de buey de la sala de oficiales, se llevaba un humeante café a la boca y contemplaba el inmenso azul. Allí, como capitán de un enorme buque de más de 13.000 toneladas, se miraba la bocamanga evocando su infancia, cuando solo era un niño que soñaba con el mar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy tenemos historias de superación, retos que se afrontan con decisión y valentía y alguna noticia triste de las que nunca nos gustaría informar. Hoy nos visita Mark Esteban, navegante en Hansa 303, cuya vida cogió un rumbo inesperado tras el accidente de tráfico que ha terminado dejándole importantes secuelas. Hay un antes y un después. Persona activa con interés por las actividades de montaña, también adquirió destreza y habilidad en el manejo del kayak de mar, hasta que la carretera le obligó a cambiar sus planes de forma imprevista. Una lenta recuperación y mucha fuerza de voluntad le han llevado a poder disfrutar de la navegación, no solo en los barcos diseñados para personas con algún tipo de discapacidad física, sino también en el que está preparando, un Jouet Sheriff 600. Con él hablamos durante una hora para nuestro canal de YouTube y de esa entrevista hemos extraído algunas de las reflexiones que escucharás en este capítulo, en el que también charlamos con Mauricia Fernández. En Instagram la puedes encontrar como Mauri by the Sea o Mauri Sailors Spain. De niña conoció la mar en la motora de su padre y con el correr del tiempo se ha convertido en una apasionada de la navegación a vela que transmite su conocimiento y sus experiencias a quien quiera subirse a alguno de los barcos en los que opera por la costa alicantina. Juan Meredith vuelve con su espacio con nombre propio. Sé que le gustaría haberlo hecho de otra manera, pero justamente hoy, 11 de junio, es noticia el fallecimiento de uno de los grandes navegantes de nuestro tiempo, a quien dedica los minutos de su sección. Libros sobre barcos y mar, alguno con mucha historia, como el que destacamos en este episodio con Juan Melgar, y la importancia del cuidado de la obra viva, así como de algunos de los elementos asociados, Grifos de Fondo, por ejemplo, con Roberto Bucetas, componen los contenidos de este podcast que ya comienza, no sin antes recordarte algo. Distintos orígenes y un solo destino. Historia, tradición, cultura y una travesía a vela. La que lleva a peregrinar a Santiago del 5 al 27 de junio con salida en La Rochelle. Un año más se celebra el Camino a Vela. Disfruta de 17 días de navegación y consigue tu credencial de peregrino en un ambiente náutico de camaradería, compartiendo las experiencias de un viaje cargado de aventura.
Entra en la web El Camino a Vela e infórmate. El Camino a Vela, tras la estela del pasado. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Cuando alguien ve que el camino trazado se rompe en 1000 pedazos como consecuencia de un grave accidente, ha de enfrentarse a la incertidumbre de un desenlace incierto y luchar para reordenar su vida. Eso fue lo que hizo Mark Esteban, en un ejemplo de superación personal. Nunca perdió la esperanza de lograr cierta recuperación y de conseguir nuevas metas. La práctica de la vela le dio lo que buscaba, una nueva forma de orientar sus aspiraciones, lo cual para una persona de acción como él no estaría nada mal. Hablamos en el Aruna, largo y tendido para YouTube. Repasamos algunos de los hitos de su vida, los que más le han marcado, y quisimos saber cómo era el Mark Esteban de antes de aquel fatídico día de 2018 que lo cambiaría todo para siempre. Pues yo era hiperactivo. Ajá. Muy deportista, muy ágil de mente, tenía mi propia empresa de restauración de Volkswagen clásicos, furgonetas, trabajos, etcétera. Uh-huh. Y de un día para otro todo desapareció. Todo se fue al traste y además de una manera completamente súbita, ¿no? Sí, nadie te prepara para un golpe así. Ya. Fue en un segundo te cambia la vida. Ya, se te pone todo patas arriba, ¿no? Los proyectos que tienes en la vida se van al traste. Sí, de tener una vida estable, enfocada, todo controlado, de vivir. Bueno, Ya. o sea, no facturaba tantísimo como para ser rico, pero cubría gastos, o sea, con eso me bastaba. Y de pronto, pues, hasta Uh-huh. la vida te pega una hostia que cuesta mucho levantarse, ¿eh? Marc, siempre fuiste, lo comentabas, ¿no? Y lo sigues siendo, un apasionado de la acción, ¿no? Hiperactivo, te definías. ¿Te gustaba la montaña y hacer deportes como la escalada, pero más que la montaña, los deportes de mar? Sí, correcto. ¿Mm? El mar para mí es que no te lo sabría describir, o sea, es una atracción, es una experiencia vital. Ya desde pequeño, o sea, yo no sabía nadar, pero buceaba. Y mi familia alucinaba, o sea, mi madre, mi padre, o sea, yo con las gafas y el tubo me Sí. podía pasar horas y horas y horas en el agua, pero me quitabas las gafas y el tubo y no podía nadar, no sabía. Y dentro del ámbito náutico, la mar con todo ese potencial, ¿no? Para desplegar las ansias de aventura de alguien como tú, ¿no? Como hablamos, despertó tu interés y la práctica del kayak fue una de las cosas que más te motivó, ¿no? ¿Qué experiencia tuviste en este terreno? ¿Cuántas cosas hiciste con el kayak? Bueno, una de ellas dar la vuelta a Mallorca. Bueno, te cuento cómo fue el tema del kayak porque es una historia que bueno, la llevo en el corazón. Sí. Un gran amigo mío, Sebas, se fue a hacer la vuelta a Ibiza y Formentera en solitario, se fue de vacaciones y al volver, todos los que estábamos entrenando en la piscina, que él era el socorrista, eh, iba repartiendo collares, pulseras que él había hecho con conchas, con piedras y tal, ¿no? Y los iba repartiendo a todos los que estábamos ahí entrenando. Y se acerca a mí y me dice, tienes que venir a mi casa. Y yo, joder, tráemelo aquí a la piscina. O sea, tampoco tenía tanta confianza en ese momento, ¿no?
luego se ha convertido, ¿no?, en uno de mis mejores amigos, ¿no? Pero tienes que venir a mi casa. Y yo, hostia, tío, tráemelo aquí. No, no, que tienes que venir a mi casa. Bueno, pues un día llego a su casa, entro por la puerta, me abre las cortinas del, de las puertas correderas que dan al jardín y me encuentro un kayak en el jardín. Y yo alucinando. Digo, ¿qué es esto? Y dice, bueno, dice, a ver, no es un regalo, ¿vale? Me ha costado tanto, pero si no lo quieres, yo quiero que te lo quedes tú. Pero si Claro. no, eh, tengo más gente interesada, pero yo quiero que te lo quedes tú. Y sí, sí, le pagué lo que le costó y empezamos a salir, a navegar. Entonces, pues Ujú. mi primera experiencia a nivel de navegación. Y a partir de ahí, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas millas que nos hemos pegado pues en la Costa Brava, bueno, toda la costa catalana, toda, entera. O sea, yo me conozco de memoria todas las playas, todos los acantilados, todo. Y de ahí vino la vuelta a Mallorca. Ujú. ¿Qué haces? ¿En qué año? Entonces, eso fue en el 2005, Ujú. ¿vale? Sí, sí. Claro, yo no había navegado tanto todavía, ¿vale? Eh, y al ir con él, pues bueno, yo iba tranquilo porque él al ser socorrista, pues me sentía seguro, ¿no? Si Claro, me pasa algo, pues eh, él sabe qué hacer, ¿no? claro. Pero la putada fue el primer día, en las primeras horas de empezar a remar, que a él le dio un golpe de calor Anda. y yo lo veía paleando torpemente. Entonces me acerqué a ver qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Y va y me Te lo convertiste encuentro. tú en el socorrista, te convertiste tú en el socorrista, Sí, ¿no? tío, me lo encuentro semi-inconsciente, ¿vale? Caray, Claro, y en ese momento te preguntas, vale, ¿quién salva al socorrista? claro. Entonces lo remolqué hasta la orilla, lo puse a la sombra de una roca, le calenté un caldo de pollo y lo tenía que hidratar como fuera, pero nada frío, porque si no tienes un choque térmico. Entonces, a las horas y tal, ya se encontraba bien y volvimos otra vez a palear y el cabrón no había quien lo parara, o sea, no lo pillaba. Saliste en todas las condiciones que uno puede prever, porque por la Y peor, o sea, imagino, a mí me ha sacado del agua la Guardia Civil. bueno, me imagino que en la Costa Brava, que habrás navegado, ¿no? Como me comentas, cuando sopla la tramontana, ahí las cosas se ponen a veces complicadas, ¿no? ¿Cómo se Sí, sí, afrontan en sí. un kayak de mar? Pues mira, el kayak de mar para mí es una embarcación que transmite directamente todas las sensaciones del mar, ¿no? Entonces, sabes cómo, o sea, no, es que no sé cómo describírtelo. O sea, Ya. sabes qué hacer en cada momento, ¿sabes? Es como cuando vas andando y resbalas, que el cuerpo se equilibra de golpe, sin tú hacer nada, Sí, sí. ¿sabes? Por lo mismo. Ujú. Cuando vas en kayak, el cuerpo, el kayak y el mar van juntos. Y yo he paleado con Sebas en unas condiciones muy, 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 muy malas, que de vez en cuando veía Sí, a su pala salir por encima de la ola, ¿vale? Porque las olas eran tan grandes que no nos veíamos, claro. ¿vale? Ujú. Pero más o menos sabía dónde estaba porque veía pasar su pala y digo, mira, está ahí, vale, Ujú. estamos más o Ya. menos a esta distancia. Pero es que ese día, de pronto, un tío con un megáfono me empieza a chillar al lado de la oreja. Y yo alucinando, o sea, me giro y tenía una patrulla de la Guardia Civil justo a mi lado que no los había escuchado llegar
y me empezaron a gritar que qué coño estábamos haciendo ahí en medio. Digo, bueno, pues estamos intentando llegar a esta cala porque es el sitio seguro. Entonces nos dijo, vale, pues cuando lleguéis allí, no volvéis a salir porque el tiempo no No, acompaña. no acompaña, sí. Ujú. No, no, claro. Y sí, nos quedamos a dormir en esa cala, en Calapí, en Mallorca. Y, y nada, al día siguiente, que despejó un poco el tiempo y tal, pues seguimos. Y al final tuvimos que abandonar porque había tan mal tiempo en la zona de Tramuntana de Mallorca que, que era una locura seguir. O sea, ahí Ya. sí que medimos conscientemente nuestras capacidades y nuestras fuerzas y es una zona, la zona de Tramuntana, que no hay muchas calizas, ¿vale? Ujú. O sea, es todo... eh, ¿Y dónde os es cogió? todo... En el norte de Mallorca o en el canal de Menorca? Sí, ¿Qué mal tiempo? estábamos ya para cruzar hacia Alcudia, ¿vale? Ajá. Pero ahí ya nos entraba toda la chicha y cuando vimos el panorama, hostia, si aquí en la zona esta está así, a la que vayamos a Tramuntana, vamos, o sea, tenemos una Tramuntana de la hostia y Imposible, sí. es imposible. Es que, es más, o sea, un día nos pasamos remando casi 16 horas porque teníamos que acampar en una calita, en un caló, que era tan pequeño que la ola se la había comido. O sea, íbamos Ujú. con ortofotomapas, ¿vale? Mapas realizados con avión para ver la costa, los acantilados, las calas y tal. Y pasamos 3 o 4 veces y la cala no estaba, o sea, había desaparecido completamente. Em, en 2024 todo cambia, Marc. ¿Cómo descubres el deporte de la vela? ¿Habías tenido interés por él antes del accidente? A ver, al tener el accidente y no poder volver a palear más, Sí. porque una de las secuelas que me ha quedado tras el accidente es que tengo el hombro derecho congelado, entonces eso me limita mucho el movimiento, ¿vale? Entonces, claro, afrontarme lo que te decía, ¿no? A olas de estas Ujú. que castigan Sí, o, sí, sí, o que luego te tienes que dar la vuelta para sobrevivir y tal, pues con claro. este hombro así no me atrevo, ¿no? Entonces, un día se me iluminó la bombilla, ¿vale? Y entonces llamé a la Federación Catalana de Vela y les pregunté si había algún tipo De de, posibilidad, ¿no? De poder practicar la vela. sí, algún tipo de actividad Sí. de vela adaptada a personas con discapacidad, ¿vale? Entonces me dijeron, hostia, pues mira, justo nos acaban de llegar los barcos para vela adaptada, ¿vale? Y queremos que empezar el proyecto este tal, no sé qué y tal, ¿no? Y pues fui aunque en Cataluña había gente que ya hacía vela adaptada en otro tipo de embarcación, ¿vale? Pues empezaron los Hansa, ¿vale? Y allí pues fui el primero en empezar con el proyecto y la verdad que pues Ujú. Ya. perfecto, o sea, Sí, porque se abre ante ti, que ya decimos, no te gusta estar quieto y te van los retos, en ese momento todo un mundo de posibilidades, ¿no? Con casi un 45% de discapacidad física, que me parece que es la que tienes, navegar es una sensación que te genera ¿qué? ¿Qué sentiste el primer día que te subiste a un Hansa 303, Marc? mira, yo llevaba años intentando, como siempre he hecho mucho deporte,
eh, pues buscaba la manera de encontrar un deporte que pudiera hacer, ¿vale? Sí. Eh, También practicaba mountain bike, yo me tiraba a lo loco, o sea, por acantilados casi me tiraba con la bici, ¿vale? Y Y escalada también, ¿no? Hiciste, sí. sí, también. Mm. Pero esto ya no lo podía hacer, o sea, Ya. mi columna no podía. Y cuando me monté por primera vez en un Hansa y vi que respetaba mis limitaciones, mi columna, todo, dije, ostras, esto es la bomba. O sea, y pues eso, era el primer Ujú. deporte que hacía en 5 años y que me veía capaz de hacerlo sin empeorar mi salud. O sea, me cambió la vida. Oye, y para quienes desconozcan el mundo de la vela adaptada, ¿de qué tipo de barco estamos hablando? ¿Cuáles son sus principales características? Pues mira, el Hansa 303 es una embarcación diseñada desde cero por un ingeniero naval eh, a partir de la discapacidad de su mujer, ¿vale? Así que le fabricó un velero para que ella sola pudiera seguir navegando. Y lo hizo tan bien que se convirtió en categoría olímpica, paralímpica. Paralímpica, sí. Ujú. Es un barco de 3 metros, ¿vale? De eslora y tiene dos mástiles. Uno con la vela de foque, que es la que va adelante en la proa, y otro mástil con la mayor. Las velas se pueden enrollar para reducir la carga bélica en días con mucho viento o rachas muy fuertes. Y bueno, Ujú. parecen los rinocerontes del mar. O sea, al tener los Claro, dos a mí palitos, me llama mucho la atención eso precisamente, ¿no? Los dos palos que tiene. Es decir, el foque en este caso no va sobre un stay, sino que va no. sobre su propio palo, ¿no? Sí, ¿Cómo entonces trabajan las velas de tienes esa las manera? escotas de cada vela, pero además tienes unos cabitos que mueven los enrolladores de cada palo. Entonces, con Ajá, los claro. enrolladores puedes reducir la superficie bélica. Lo que yo con los entrenos y tal noté que es que sí, cuando eres muy, muy, muy novato, puedes usar los enrolladores, ¿vale? Porque pues, gente que no ha tenido experiencia con el mar o lo que sea, pues entiendo que se asusten y quieran ir más poco a poco cuando hay condiciones pues, de viento fuerte, ¿no? Pero en mi caso, claro, yo con los temporales que he pasado con el kayak y tal, al ver que ese barco es inestable, es imposible de hundir, tiene una quilla pesadísima y tal, pues yo siempre voy a todo trapo, o sea, siempre llevo las dos velas abiertas. Nunca, Ujú. nunca hago un rizo, nunca enrollo. Tu compromiso social con personas que han pasado por tu misma situación o están sufriendo las consecuencias y secuelas de algo parecido a lo que tú sufriste, además de este proyecto que tienes en mente, eso te ha llevado a impulsar y presidir la asociación sin ánimo de lucro molinsdemar.org, ¿no? Háblanos de ella. ¿Qué Eh, objetivos perseguís? ¿Quiénes la formáis? Pues mira, te cuento. La idea surgió de mi desesperación. O sea, porque nadie en esta vida te prepara para perderlo todo, de un día para otro. Nadie. Así que yo solito, pues me he tenido que ir sacando las castañas del fuego y eso es muy doloroso cuando no tienes herramientas y para cada castaña tienes que meter la mano en el fuego. Entonces, hasta tuve que denunciar a la seguridad social y no lo hice por el dinero, porque al final tengo una paga por la discapacidad de 500 euros al mes, o sea, es una miseria. Sí. Eh, pero lo hice por la dignidad, por cómo me estaban tratando. Entonces, mientras mi familia se reía de mí por poner esa demanda, pues yo seguía como hormiguita, trabajando y trabajando y trabajando en todo esto.
y gané el juicio, lo gané. Y todavía sigo así, ¿eh? O sea, esto no ha terminado. Llevo ya más de 7 años con el tema este y todavía sigo como hormiguita, ¿vale? Porque todavía me faltan informes de las secuelas para poder cerrar la demanda contra la compañía contraria. Así que tras mi experiencia, pues no quiero que esto quede en el tintero. Quiero poder ayudar a más personas que estén en una situación similar. Entonces, el objetivo de la asociación de molinsdemar.org es acercar el mar a personas con discapacidad, familiares, cuidadores, estudiantes y personas con rentas bajas, ajustadas, que por el motivo que sea, nunca hayan podido disfrutar del mar. Que hay mucha gente que se piensa que salir al mar con un barco a navegar es de megapijo, Sí, es es de de ricos. mucho dinero. Exacto. Pues Sí, no, sí. no es así. Hay muchísima No. gente que lo hacemos a coste cero. Hay soluciones, ¿no? Y esta asociación que tú has puesto en marcha es una de ellas, siempre vinculada a la vela o a otras actividades náuticas también, molinsdemar.org. Sí, también realizamos navegaciones, pero también divulgación científica para cuidar el medio ambiente. También visitas a museos, a exposiciones, a simposiums, limpiezas de playas, etcétera. Es una asociación que engloba todo lo que hay alrededor del mar. Más aventuras en kayak de mar, como la que le llevaría a Groenlandia, la relación y esperanzas que tiene depositadas en su barco, un Jouet Sheriff 600, que está modificando para convertirlo en un barco que le ofrezca seguridad, anécdotas, alegrías y sinsabores. Os han quedado cosas por conocer de Marc Esteban. No te las pierdas en el capítulo de nuestro canal de YouTube que podrás ver a partir del próximo jueves, día 18. Cada día el sol nos recuerda que la vida empieza otra vez. Y me dice mi niña, confía, vas a estar bien. 1, 2, 3. El mundo está en fuego, todo cambia y lo veo. Calles arden sin freno, entre ruido y desvelo. No hay por qué preocupar. Día a día voy soltando, día a día voy sanando, poco a poco voy llegando, día a día sigo confiando que el amor y los sueños vendrán. Tengo fe, me sabrán encontrar. Pues de una historia de superación a otra. Navegaba de niña con su padre, pescando en la pequeña embarcación con la que la familia disfrutaba de sus vacaciones y momentos de ocio. A los 7 años, guiada por su instinto marinero, decide practicar la vela en el equipo de regatas de Torrevieja. Posteriormente, en su propio barco, una pastinaca, navega todo lo que puede, haciendo crecer su interés y afición por la náutica de recreo. Hoy, Mauricia Fernández navega para contagiar a otros su pasión por la navegación a vela. Y de eso vamos a hablar los próximos minutos, de la pasión que le impulsa a compartir su conocimiento y experiencias. ¿Qué tal, Mauricia? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, bienvenida a Son de Mar. Oye, la Marina de Alicante es donde actualmente despliegas tu actividad profesional para compartir tu pasión por la navegación, ¿no? Pero antes de llegar aquí, Guardamar del Segura fue la localidad en la que empiezas a hacer tus primeros pinitos y antes de eso, días de, digamos que cuando eras niña, jugueteabas en la Phaeton que tu padre tenía para pescar, ¿no? De esa forma, la infancia de alguna manera te marcaría para siempre, ¿no? Así es como empiezo en este mundo y como, bueno, me engancho a la pasión que ahora mismo estoy viviendo y trato de compartir, sí. Oye, suele decirse que navegar, lo que se dice navegar, solo se hace a vela. ¿Eres de esa opinión? ¿Tú que también conoces manejar con soltura barcos de motor?
Mauricia? Así es, Jorge, sí, yo pienso así. Yo pienso que me encanta navegar a motor, por supuesto, pero la auténtica navegación es a vela, sí. Sí. De la época de niña que antes comentábamos, en la que trasteabas con tu padre en aquella pequeña embarcación de pesca, hasta ahora, pues has ido acumulando conocimiento y experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu formación para dedicarte al mundo de la náutica? Bueno, pues la experiencia la adquiero, como te comentaba, en el barco familiar, pero a los 7 años empiezo en vela ligera en el Real Club de Regatas de Torrevieja, sí. Y luego ya pues tengo mi propio pastinaca, que navego pues todo lo que mis padres me dejan, ¿no? Luego hago windsurf, luego empiezo a navegar en un velero crucero, barco escuela de un vecino de Guardamar, al que acompaño en todas las salidas que me es posible. Él me acompaña, me invita a sus clases y ahí aprendí muchísimo, la verdad. Y entonces fue cuando decidí empezar a obtener títulos náuticos. Yo estudio en casa, no acudo a ninguna academia. Bueno, pues compro los libros, primero PER, luego patrón de yate y ahora capitán. Empecé hace 2 años. Y pues nada, estudio por las noches en casa y hago mis prácticas con una academia de Alicante, Nautics. Bueno, me han apoyado muchísimo, me han ayudado muchísimo y también con ellos hice el curso que debemos hacer para trabajar en el mar, STCW. Muy bien. Esta es mi formación, un poco autodidacta, pero sí, esto es lo que te puedo contar, Jorge. Autodidacta, pero con mucha decisión, ¿no? O sea, tenías claro lo que querías hacer. Bueno, yo la verdad es que la decisión de empezar a trabajar en el mar la tomo hace 1 mes y medio, no hace más. Yo trabajaba en la empresa familiar, muy cómoda, la verdad, en mi oficina. Pero pasa una serie de acontecimientos que a mí me impulsa a tomar esta decisión y creo que es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Estoy muy feliz, la verdad. Qué bueno. Tengo mucha ilusión. Mauricia, sí. Además de las sensaciones que se tienen navegando a vela y que todos experimentamos, ¿tú qué quieres transmitir ahora todo eso a otras personas? ¿Cómo definirías lo que te aporta, pues eso, apagar motor y desplegar las velas? Pues la navegación a vela creo que nos da una sensación total de libertad, de conexión con el mar, con el viento. Une el sentirte completamente autosuficiente porque eres tú quien maneja al 100% tu embarcación, ¿no? Quien debe hacerla estar acorde con el medio, pero a la vez te hace totalmente dependiente de las circunstancias. Debes siempre anticiparte a lo que va a pasar, debes leer el mar, debes leer el viento y creo que esto es una sensación increíble que todo el mundo debería al menos experimentar una vez porque creo que mucha gente cuando lo experimenta se enganchan. Ya. Y es porque lo que transmite no lo puedes obtener de otra manera. Desde que te dedicas profesionalmente a la navegación, hace bien poquito, como nos decías, ¿qué barco empleas para tus salidas y travesías? Bueno, pues tengo la gran suerte de, como no tengo mi propio barco, pues estar colaborando con distintos barcos. He podido llevar a grupos en barcos de motor, con 2 motores de 12 metros, en un barquito de pesca de 8 metros, un doquebe, luego en un Genosan Odyssey 33 pies, que me encanta, me parece súper fácil, cómodo y manejable, muy bonito. Y ahora estamos empezando con un velero de madera de un clásico de 20 metros, que bueno, este velero me tiene enamoradísima.
porque es una sensación increíble. Nunca había experimentado navegar en un barco de 40 toneladas. Yo buscaba más, pues a lo mejor velocidad, cosas más modernas. Y ahora que estoy experimentando la navegación en un barco clásico, tan cuidado, porque este armador lo tiene increíblemente cuidado, al detalle, está de lujo el barco. Pues es un descubrimiento, es increíble, sí. Qué bueno, eres una freelance, como quien dice. ¿Bajo qué nombre comercial operas? ¿Cómo se te conoce en Alicante y alrededores, Mauricia? Bueno, pues aquí lo cierto es que esto es tan pequeño que a mí me conocen por mi nombre, Mauri. Qué bien. Yo quise hacer un nombre comercial para mí. Hablé con una amiga que hace marketing y me dijo, Mauri, no utilices tu propio nombre. Pero es que yo tengo mi Instagram, Mauri by the Sea, de toda la vida, y al final es el nombre que estoy utilizando. Bueno, Mauri, y quien esté pensando en pasar sus días de verano por Alicante o sus proximidades, qué sé yo, Villajoyosa, Santa Pola, Calpe o Altea, y estén pensando en salir a navegar con seguridad y con muchas posibilidades de quedar atrapado de alguna forma por el encanto de la vela, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues yo sobre todo a través de Instagram y mi teléfono móvil es como estoy entrando en contacto. Y tu Instagram es Mauri by the Sea, ¿no? Me decías. Mauri by the Sea, y tengo Mauri Sailor Spain también. Vale. Esas dos cuentas tengo activas. Bueno, uno se pone en contacto contigo a través de estas cuentas de Instagram. ¿Y qué van a aprender? ¿Cuál es tu método para hacer una jornada de navegación un momento difícil de olvidar? Bueno, para mí depende un poco del grupo y lo que quieran hacer. Si vamos a hacer una navegación en familia, pues por supuesto voy a tratar de navegar en un rumbo cómodo, pues no lo voy a poner con 25 nudos a ceñir, ¿no? Navegar en un rumbo cómodo, buscar una cala bonita para que puedan descubrir el fondo, o también que puedan disfrutar un poquito de la comida, hacer un poco de pádel, y luego a mí siempre me gusta pues explicar las partes de la vela, los rumbos, el viento, cuáles son los vientos predominantes en esta zona, y estoy encantada porque mi experiencia últimamente ha sido coger grupos que me han derivado porque necesitaban un patrón. Incluso un grupo de chavales de Madrid que venían de despedida de soltero, vinieron a navegar conmigo, pues lo típico, venían con sus botellas de alcohol, su cerveza, yo tenía una botella de cava para ellos, y bueno, al principio cuando hacemos el briefing les pregunto, ¿qué queréis? ¿Qué esperáis de este día? Pues nada, ellos quieren pasarlo bien, celebrar su ceremonia, y yo les dije, bueno, me encanta, pero además yo quiero transmitiros mi pasión por la vela. Y Jorge, estuve encantada porque lo conseguí. Ellos se olvidaron de beber, apenas fondeamos media hora para comer, querían seguir navegando a vela, estuvieron al timón, quisieron aprender un poquito de trimado de vela. Qué bueno. Una de las chicas que se mareaba, conseguí darle unos tips para controlar el mareo y estuvo súper a gusto. Y esto a mí me hace muy feliz, la verdad. Esto es lo que yo quiero. Qué bien, cogisteis un buen día que tú aprovechaste para crear afición, ¿no?, entre esos clientes. Sí, así es. Qué bien. Y luego este grupo me ha derivado a otros amigos suyos que han querido reservar para navegar conmigo. No hay mejor publicidad que boca a boca, ya sabes. Sí. Oye, Mauri, sí. Y antes de terminar, ¿qué te une a Tabarca? Esa pequeña isla que podemos encontrar frente a la costa de Santa Pola y a la que parece que quieres tanto. Así es, Jorge. Pues bueno, yo vivo en Guardamar del Segura. Sí. Y Tabarca es la isla que tenemos enfrente. Es para mí un tesoro. Nosotros, mi padre siempre ha dicho, trabajamos de lunes a viernes para poder disfrutar el fin de semana en Tabarca. Qué bien. Y así es.
Entonces, pues le tenemos un cariño muy especial. Es una isla muy rica, en un entorno increíble, con unas aguas cristalinas, con una variedad de fauna increíble, de flora en tierra, los tipos de algas que tienen también. Bueno, hay muchas especies protegidas, puedes ver estrellas de mar, puedes ver corales y bueno, es un tesoro, ciertamente. Así es. Qué bueno, una pequeña isla que se convierte en un paraíso con la que tú sigues, con el que tú sigues teniendo vínculo por la tradición familiar, ¿no? Por el gusto por Tabarca. Sí, así es. Y bueno, pues en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento en el turismo y bueno, veo como los vecinos de Tabarca pues un poquito no se sienten respaldados por el ayuntamiento en tener los servicios que necesitan para poder abastecer, bueno, para poder dar los servicios a tanto turista. Ya. Tabarca tiene un aforo diario de personas que pueden visitar la isla, no se está cumpliendo. Bueno, hay unos ferries tabarqueras que llamamos que llevan pasajeros y están excediendo el número de personas que pueden entrar a la isla. Entonces, bueno, los tabarquinos que siempre han estado ahí para darnos refugio cuando lo hemos necesitado, pues se sienten un poco abandonados en este sentido, por así decirlo. Ya. Tabarca, esa pequeña isla que tampoco es ajena, ¿no? La masificación del turismo, por lo que veo. Así es, así es. Bueno, Mauricia Fernández, tenemos muchas ganas de hacer cosas contigo. A ver, ¿cómo nos ponemos en contacto? Nos decías que Instagram tenías 2 perfiles, uno era Mauri by the Sea, que sí que me lo he apuntado, y el otro, ¿cuál era, Mauri? Mauri Sailor Spain es el Instagram que creé recientemente para tenerlo abierto y que pueda entrar pues cualquiera que pueda estar interesado. Y luego pues mi teléfono móvil, ¿sí? 657-800-127, pues estaré atenta a cualquier persona que esté interesada. 857-800-127, ese es el teléfono. ¿Y Mauri by the Sea? Y Mauri Sailor Spain, tus perfiles en Instagram, donde también uno puede contactar contigo. Bueno, pues así es. Oye, Mauri, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias y esperemos que los oyentes que nos estén escuchando, que les apetezca conocer de cerca tu forma de navegar y tu forma de hacer las cosas, que ya vemos que las contagias con pasión, pues lo puedan hacer contactando contigo en alguna de estas direcciones y teléfono. Mucha suerte en tu proyecto y seguimos en contacto. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad y por la labor que haces. Un abrazo fuerte, Gracias. Cuídate. Un abrazo, chao. Hay un mundo en el que habitan quienes tienen la libertad que les concede vivir en la mar como refugio de sus propias batallas interiores. Personas complejas. Hoy Juan Meredith rescata a uno de esos navegantes con nombre propio que tuvo la oportunidad de conocer en persona. Simone Bianchetti ya no está entre nosotros, pero su huella sigue indeleble entre muchos de los que le conocieron y aprendieron de él que navegar en solitario es mucho más que soltar amarras y desplegar las velas. Es una forma de vida. Queremos saber más de Simone Bianchetti, Juan. Así que, venga, cuando quieras, cuenta. Bueno, pues mira, voy a empezar con una faceta de Simone menos conocida, pero que bueno, me vais a entender, verás. Mira. Hoy preferí pensar en ti. Antes de mirar a la mar, mientras esculpía las olas, el océano me llama. Le pertenezco. Sé que tendría que hacer mi elección. Él me protege, no tú. Esto lo encontró la esposa de Simone, con la que se había casado apenas un año antes. Caray. Una vez que él había muerto, él murió de un aneurisma cerebral. Lo que pasa es que Jorge, preparando esto, hace unos minutos, la revista Voile Valier, hoy es día 11 cuando lo estamos grabando y es importante decirlo, ha dado la noticia
Y la noticia es que Charlie Dalán, ganador de la última Vendée Globe, marino enorme, acaba de fallecer. Vaya, ¿qué me dices, Juan? Acaba de fallecer con 42 años de ese cáncer gastrointestinal y ha sido, ya te digo, ojeando unas cositas de Simone. Caray. Uh-huh. Entonces creo que, ya que hablamos de navegantes solitarios, es curioso que hoy eligiéramos a un personaje al cual conocí, al cual disfruté con él. Bueno, disfruté, fíjate que en la mini transat que hice con Simone le veía siempre más que enfadado, estresado, pero luego lo disfruté mucho durante la Fígaro. Uh-huh. Ahora bien, dos grandes. Uno que vivió de una forma muy particular, que yo creo que si no te importa lo podemos dejar para otra ocasión. Pues sí. Y otro que acaba de fallecer, algo que por otra parte ninguno deseábamos, pero que él mismo había dejado un poco en el aire, ¿no? Que estaba en plena lucha, ¿no? Contra ese cáncer que se descubrió en la preparación de la Vendée Globe 2024-2025. No dijo nada. Después hizo un artículo que yo leí en Voile Boliers también, un poco anticipando este libro que estaban haciendo, que fue cuando él comunicó que tenía el cáncer y que había corrido con esta enfermedad durante toda la regata, ¿no? Es una entrevista absolutamente imperdible. A nosotros nos gusta la mar, uh-huh. Nos gustan los marinos, pero a nivel humano vale la pena leerla, ¿no? Una entrevista en la que él habla incluso de la ilusión estando en plena lucha, ¿no? Del miedo estando en la lucha, del empuje estando en la lucha. No he tenido ni la suerte ni el placer de conocer a Charlie Dalán, nada más que, pues como la gran mayoría, ¿no? En esta extraña, tengo que decir, Vendée Globe, que ganó y que batió el récord por tantísima diferencia, más de 8 días, creo que se ha quedado en 68 días, 19 horas y pico. Pero es cierto que, fíjate, hace 3 días más o menos, hablaba con amigos, ¿no? Precisamente de aquello, ¿no? De tácticamente cómo había sido y aquel momento de aquella temporal importantísimo en el Índico Sur, donde él toma una decisión que a mí me pareció, no sé si a muchos, muy, muy arriesgada, de meterse prácticamente en medio de la gestión de aquel temporal, jugándoselo prácticamente todo, ¿no? Jean Richomme, decir enemigo, no sé si es la palabra, pero me vais a entender, su enemigo íntimo, tiró por el norte, él por el sur. Digo enemigo íntimo porque Charlie Dalán, ahora que ha terminado la Solitaire du Figaro, nunca la ganó. Ha estado en podium, y ahora hablo de memoria, unas 3, 4 veces quizás, y siempre estuvo peleándose con Jean Richomme, ¿no? Esta vez fue Charlie el que ganó esa Vendée Globe. Casi podríamos decir que sirve de despedida, ¿no? No sé, me deja un poco, me imagino que como a ti. A pesar de no conocerlos, claro, es gente que no sé, se ganó el corazón de todos y el respeto aún más de lo que tenía como excepcional regatista, ¿no? Así que, ¿qué? ¿Cómo te quedas? Efectivamente, pues hoy es un programa que va de retos de superación, ¿no? Este Charlie Dalán que efectivamente nos hizo disfrutar tanto en la última edición de la Vendée Globe, que partió para esa regata sabiendo que estaba muy enfermo, y que probablemente fuese una de las últimas regatas de su vida, ¿no? Uno de esos retos y de esas luchas que tuvo que llevar no solo de manera personal contra su enfermedad, sino después en una regata tan dura, ¿no? Como es la Vendée Globe, quizá la más dura que haya en el calendario internacional, ¿no? Sí, leyendo ahora la despedida, ¿no? Que le hace una persona ahí en Voile Boliers, uh-huh. Sí que, él no volvió a hacer ninguna regata, pero sí que navegó algo. Él era ingeniero naval, él había estudiado en Southampton y bueno, parece ser que había algunas imágenes de él navegando un catamarán diseñado por él, chiquitito, una vela ligera, ¿no? Un poco de paseo y disfrutando. Sé que era un hombre... Sé porque lo han contado, ¿no? Era un hombre tremendamente familiar, que su gran preocupación era, 42 años, un hombre joven, pues ver crecer a su hijo el máximo tiempo posible y
insisto, ¿no? Volviendo un poco, y espero que en otra ocasión retomemos a Simone, que se fue también muy, muy joven y que posiblemente estaba en aspectos totalmente diferentes, ¿no? Simone era el dolor, la lucha constante, el sufrimiento por conseguir estar en la mar. Ese poema, ¿no? que leía al principio, esas notas que había dejado escritas de que no era capaz de vivir sin el océano, y que yo, que tuve la suerte de conocerlo, puedo decir que así era, ¿no? Y eso que yo ya lo conocí en un momento en el que remontaba el vuelo después de aquella Box Challenge. Seguramente Charlie, que habrá sido un luchador, bueno, lo ha demostrado, incansable, quizás gracias a patrocinadores más, esa parte sí que la tuvo más solucionado. Estamos viviendo otra época, o al menos en los que vemos y nos cuentan, ¿no? Pero bueno, al final está claro que así acaba para todos. Desde luego hay personas que pasan a la historia por méritos propios, ¿no? Simone Bianchetti es uno de ellos, a quien teníamos reservado precisamente estos minutos de con nombre propio, pero desde luego la actualidad se impone. Me has dejado frío con la noticia de Charlie Deland, que es otro de los grandes navegantes que pasará a la historia por lo que ha hecho y, bueno, por lo que ha conseguido, sobre todo en las circunstancias personales, ¿no? en las que se debatía. Desde luego que sí. Bueno, Juan, pues nada, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos y te esperamos en el siguiente capítulo, que sigamos hablando de personajes con nombre propio. El próximo hablaremos de Simone, si me lo permites, eso es. Que se lo merece. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo a todos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. El cine se ha hecho eco de persecuciones navales épicas, algunas inventadas, aunque con ciertos elementos de verosimilitud. Ahí están A la caza del Octubre Rojo o Master and Commander. También nosotros tenemos nuestra propia historia legendaria, y esta además de verdad de la buena, como por ejemplo la del navío de línea San Ignacio de Loyola, más conocido como el Glorioso, y cuyo recuerdo se plasma en las páginas del libro al que dedicamos los próximos minutos con Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido una vez más a Son de Mar. Hola, Jorge, encantado una vez más de estar aquí. La última carrera del Glorioso, ese es el título de hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar en sus páginas? Pues mira, es un libro que nos cuenta esos hechos por los que es célebre el Glorioso, este barco de la Armada Española, que durante el transcurso de la Guerra del Asiento y al mando del capitán Pedro Mesía, fue objeto de sucesivos ataques por parte de barcos ingleses, uno tras otro, que muchos de ellos acabaron en el fondo del mar, hasta que ya el barco no pudo más y ya se quedó sin munición y no tuvo más remedio que arriar el pabellón. Pero vamos, es una de esas derrotas gloriosas, ¿no? Porque el barco pues al final es apresado, pero bueno, no sin antes haber vendido su piel extremadamente caro. Ya. O sea, una historia que bien podría protagonizar, como mencionábamos, ¿no? Una buena película de Hollywood, por lo que tiene de épica y de heroicidad. Pero vamos, completamente. Sí, podría ser un peliculón, porque es que es uno tras otro y a por él, y que los deja inhabilitados y no pueden seguir, o los volatiliza. O sea que... Y navíos de línea y todo, o sea que realmente es una hazaña, además contra barcos ingleses que en ese momento pues estaban en su momento, digamos, era la gran potencia enemiga de España casi todo el siglo XVIII, y eran los que también estaban junto con España en la cumbre, ¿no? del diseño naval, o sea que eran realmente combates entre el top tecnológico de lo que era la guerra naval entonces. Sí, el cargamento que llevaba a bordo además era ciertamente valioso. La pericia y el saber marinero de su dotación queda reflejada de alguna forma en el aguante, ¿no?, que tuvo el barco ante tanto ataque enemigo. Fíjate, yo pensaba que habían llegado a España con el cargamento intacto. ¿No es así? Sí, no, efectivamente, como dices, porque
llega, entonces se mete en Corcubión, pero no puede ir a Ferrol, que es lo que quería, entonces luego tiene que ir hacia Cádiz, y ahí es a la altura de San Vicente donde le vuelven a atacar otra vez los ingleses. Ya, o sea por ejemplo, es cuando se carga dos fragatas. Entonces también llega el HMS Yarmouth, que ya es un barco de 60 cañones, ya mucho más grande, que también explota, si no me equivoco, y vamos, se va al fondo. Hasta que ya después de eso, claro, ya el barco estaba bastante castigado. Llega el HMS Russell, que ya es un barco de 92 cañones, mucho más serio, que con dos fragatas ya lo tienen rodeado y ya se queda sin munición, y ya pues obviamente no hay nada que hacer. Vendió cara su piel, ¿eh? Efectivamente, vendió muy caro su piel. O sea, hasta donde se podía llegar, se llegó. Sí, sí. Hablamos de un hecho relevante en la historia naval española, como fueron otros muchos. La verdad es que la historia naval de España está jalonada, ¿no?, de grandes acontecimientos históricos, y este desde luego es uno de ellos. Este es uno de ellos, sí. Este efectivamente es, en puridad, es una derrota, porque el barco acaba capturado, pero son esas derrotas que saben un poco a victoria, ¿no? Porque si desde luego para capturar este barco tuvieron que dejarse no sé cuántos barcos ya por el camino, sí, pues ¿quién ha ganado entonces al final, no? Es una victoria pírrica para los ingleses, una victoria que realmente, si lo llegan a saber antes, pues a lo mejor no les compensa lanzarse contra el Glorioso. Desde luego. Alberto Fortes es su autor. ¿Quién es? Cuéntanos algo sobre él. Pues mira, Alberto Fortes es un viejo conocido porque ya ha escrito varios libros sobre temas marítimos. Por ejemplo, tiene uno que está muy bien, que es magnífico, que es Los viajes de Shackleton en la Antártida. Y luego publicó recientemente, hace 2 o 3 años, una novela que es La medida del meridiano, sobre el viaje de Jorge Juan y de Ulloa para la medida del meridiano a Sudamérica. Y luego ha publicado este libro. Es un hombre de la mar, porque él ha estado enrolado en pesqueros, en pesqueros de altura, y es patrón de pesca de altura, y ahora mismo, si no me equivoco, está en aduanas, en los barcos de aduanas. O sea, que es alguien que sabe lo que es la mar, navegar y lo que todo ello implica. Ya lo creo. Y en este caso no estamos hablando de un libro novelado, es un libro de historia. Libro novelado, sí. Es un libro novelado, o sea, tiene sus diálogos y su todo, pero es un poco, la novela es la manera que se usa para contarlo todo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues eso, el comandante pregunta algo al contramaestre, no sé qué. Entonces, el contramaestre, pues entonces suelta una explicación técnica de, pues tenemos munición, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuántos, entonces esto lo vamos a hacer de sí, bro. Entonces te lo va explicando todo sin que sea la manera de narrar de los libros de historia puros y duros, sino que de una manera más ligera, pero sin por ello dejar de tener su contenido histórico, muy histórico. Qué interesante, un libro entonces que hará las delicias de quienes les gusta la novela histórica, ¿no? Saber la historia, pero de forma novelada. Sí, efectivamente. Sí. No sé si diría que es una novela histórica como tal, porque son más, está sustentado en diálogos imaginarios, pero o sea, que no es tanto como las novelas históricas, que hay una trama, un bueno, un malo, un tal, uno que se enamora. Donde pesa más la ficción, quizá, ¿no? Donde pesa más la ficción. Que es más, a través del diálogo, van contando la historia de lo del barco. Ya. De los últimos avatares del barco. Bueno, pues la última carrera del Glorioso. Ese es el libro que hemos traído hoy a la camareta de la Luna, gracias a los comentarios de Juan Melgar, que tiene su librería Robinson desde hace poquitos días, en Julián Romea. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por Julián Romea y por la Feria del Libro, que está a punto de terminarse, Juan? Pues la Feria del Libro está así, a punto de terminar, y bueno, contentos, aunque ha sido una feria un poco, bueno, en Madrid había mucho evento y mucha cosa, pero bueno, a pesar de todo la gente ha venido, y luego por Julián Romea estamos, la verdad es que contentos, nos gusta la zona, y pues ya nos
nos va viendo la gente, van viniendo clientes y por ahora estamos contentos. Todavía tenemos algún agujero en la pared que tenemos que tapar y alguna cosa pendiente, pero vamos, estamos ahí a disposición del público para vender lo que quieran. Qué bien, pues ya saben los lectores que tienen pocos días para visitar la caseta de Librería Robinson en la Feria del Libro de Madrid, que pueden visitar si no llegan a tiempo el nuevo local que tiene Librería Robinson en Julián Romea, pero que hay otras opciones de ponerse en contacto con vosotros. ¿Cuáles son estas? Cuéntanos, Juan. Pues el que no vaya a pasar por Madrid tiene nuestra web, nauticarobinson.com. Y si no, también nos puede llamar por teléfono o escribir un email, lo que les sea más cómodo, y eso estaremos encantados de prestar asesoramiento y de recomendar y de ayudar, o sea que a disposición del lector. Bueno, pues tomamos nota de todo ello y como siempre hacemos. Te esperamos en el próximo capítulo. Juan, cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Encantado de haber estado aquí. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Seguimos olfateando la proximidad del verano. Con él llega también disfrutar de un tiempo más benigno en lo meteorológico y más provechoso con el que marca el reloj. Poner a punto nuestro barco, tenerlo todo a son de mar, revisiones al día y un correcto mantenimiento es fundamental para gozar de las buenas sensaciones que transmite una navegación placentera. Hoy hablamos de la obra viva y grifos de fondo. Roberto Bucetas, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Sacamos el barco del agua, Roberto, y en el varadero nos ocupamos de la obra viva. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos y qué buscamos con su cuidado? Bueno, la varada habría que tenerla planificada de antemano, es decir, no es justo cuando tengo el barco en tierra pensar qué voy a hacer, sino antes de sacar el barco qué es lo que voy a planificar para hacer en esa varada, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, hay cosas que solo se pueden hacer en seco y hay que tenerlo bien organizado y bien claro, ¿no? Por supuesto el tema de pinturas y bueno, y todo el material que vayan a necesitar para realizar esas operaciones de mantenimiento del barco tengo que tenerlo también previsto, ¿no? Uh-huh. Todo el tema de casco y obra viva, por supuesto. Después, todo el tema relacionado con, bueno, pues lo que solo puedo ver cuando lo tengo en seco, puede ser todo el tema relacionado con los grifos de fondo, sí, es importante. Todo el tema relacionado con hélice, eje, también es importante porque puede haber holguras, la bocina, a veces entra algo de agua, y a lo mejor puede ser el momento oportuno para cambiar esa bocina o mirar a ver qué es lo que pasa. Y también todo lo relacionado con el timón, todo el tema relacionado con los casquillos y holguras que pueda tener el timón. Son cosas así que básicamente son las que tendríamos que comprobar, mirar y plantearnos qué es lo que vamos a hacer de todo eso, lo que requiere ese mantenimiento o lo que, bueno, está bien y simplemente sería mantenimiento de la obra viva, ¿no? Respecto al mantenimiento y el cuidado de la obra viva, hablemos de pintura. ¿Matriz blanda o dura? ¿De qué depende, Roberto? ¿A ti qué te gusta más? Bueno, matriz blanda, matriz dura. Depende del barco y depende de las condiciones y lo que vaya a realizar con qué tipo de barco y qué navegación voy a realizar, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de la matriz dura, bueno, pues la matriz dura tiene que ser normalmente para barcos, lanchas rápidas, barcos rápidos y barcos de vela y de regata, es decir, aquellos barcos que normalmente se vayan a tener que limpiar entre varada y varada, ¿no? Si tengo que limpiarlo, no poder utilizar un autopulimentable, tener que utilizar una matriz dura que me va a permitir pues poder limpiarlo, pues oye, no sé, barcos de regata se limpian cada 15 días o cada vez que hay una regata, normalmente se suelen limpiar a flote y se suelen bucear, ¿no? Claro. También barcos que vayan a estar mucho tiempo en tierra, pues deberíamos utilizar esa matriz dura, ¿no? Son patentes que van a liberar las biocidas que tenga la patente, que normalmente suelen ser compuestos de cobre, normalmente, habitualmente suele ser de cobre la mayoría de los componentes que tienen esas patentes y lo van liberando lentamente, ¿no? Pues bueno, eso es una matriz que va acumulando capas. El problema que tiene, va liberando esos componentes que tiene la pintura lentamente, pero va acumulando capas, es decir, que cada cierto tiempo, cada 5 o 6 varadas, debería de rascar otra vez esa pintura, sacar toda la pintura y volver a aplicar esa patente, ¿no? Es el inconveniente que tiene, que acumula capas y al final vamos a tener que aplicar rascar, que no le gusta a nadie. Yeah. Es un trabajo de lo más ingrato que puede tener el barco, es rascar una obra viva, ¿no?
Autopolimentable, pues bueno, puede ser recomendable para barcos de vela, de crucero, que naveguen habitualmente. Pues una patente autopolimentable puede ser la adecuada. Motoras que naveguen, no tengan mucha velocidad, ¿no? Porque la patente autopolimentable lo que va haciendo es liberando esas biocidas, esos componentes que tiene la pintura, al ir desgastándose y rozamiento con el agua, ¿no? Si son lanchas muy rápidas, pues al final te vas a quedar sin pintura rápidamente, o barcos que al final quieras limpiarlos a flote, te vas a quedar sin pintura nada más que hagas la primera limpieza, ¿no? Lo recomendable, pues puede ser para esos barcos de vela, crucero, que navega habitualmente, pues una matriz autopolimentable, una patente autopolimentable puede ser la recomendable. ¿Por qué? Porque es muy cómoda desde el punto de vista del mantenimiento posterior de la obra viva, porque se va desgastando la pintura, te vas quedando sin pintura, y normalmente cuando hagas la limpieza con la hidrolimpiadora, con el agua a presión, te vas a quedar sin pintura, con lo cual lo que tienes que hacer va a ser prácticamente ni lijar siquiera, va a ser siempre aplicar otra vez otras 2 manos de patente autopolimentable. Es muy cómoda desde el punto de vista del mantenimiento, ¿no? Sí, hay que ver qué barco es y cuál va a ser de las que nos pueda la más adecuada para nuestro tipo de navegación y tipo de barco. Queda claro. Uno de los elementos a los que hay que prestar también atención son los pasacascos y grifos de fondo, ¿no? Sanitarios de a bordo, refrigeración de motor y otros servicios toman agua del exterior y los pulsan hacia afuera, ¿no? Entonces es de suponer que ese flujo de agua puede darnos algún problema. Así que conviene revisarlos. ¿Qué tenemos que hacer respecto a los grifos de fondo, Roberto? Sí, es una de las cosas más importantes. Siempre se habla de los elementos de seguridad, son los elementos de estanqueidad, y uno de los elementos de estanqueidad por debajo de la línea de flotación son los grifos de fondo. Es algo fundamental, es algo básico que tengo que comprobar en cada varada, y que tengo que comprobarlos antes de sacar el barco a tierra. Compruebo los accionamientos, si los vemos que estén en buen estado, que abren y cierran sin ningún problema, y que no tengan que no estén con oxidación, o que no tenga ningún tipo de como si fuera ya sulfatado, escardenillo. Sí. Tipos de grifos de fondo que no podemos encontrarnos: lo normal, de bronce, o más que bronce, latón cromado, el básico, el normal, que pueden traer la mayoría de los barcos, ¿no? También podemos encontrarnos grifos de fondo de acero inoxidable, a poder ser IC 316, que es el acero inoxidable marino. Sería un grifo de fondo ya bueno, y la diferencia entre uno y otro económicamente no es muy grande. Y además eso es algo en lo que es conveniente invertir dinero, porque es seguridad, ¿no? Sí. Y también tenemos ya los grifos de fondo que se están montando en muchos barcos nuevos, son aquellos de composite, grifos de fondo de composite, ¿no? Que son normalmente de nylon, con el cuerpo de la bomba del grifo, el cuerpo de la válvula, perdón. Puede ser de nylon con un refuerzo de fibra de vidrio, y lo que es la bola, la policastera que cierra, suele ser de teflón. Son plásticos, es decir, poco mantenimiento y mucha durabilidad, y no vas a tener problemas con ellos. Bueno, son caros, no son baratos, aunque los veas así de plástico entre comillas. Un grifo de media pulgada de True Design, que es una marca de las que está especializada en el tema de grifos de fondo, está en torno a los 50 euros. Si te hay que cambiar el pasacascos, y siempre es importante que el pasacascos y la válvula o grifo de fondo que vaya a ese pasacascos sean del mismo material, del mismo componente, de la misma aleación. No andar mezclando unos con otros. Pasacascos en composite puede ser unos 12 euros, con lo cual está hablando de un grifo de fondo de media pulgada, que es un grifo relativamente pequeño, pues 60, 70 euros. Bueno, baratos no son, pero bueno, es invertir. Eso es invertir en el futuro, y es invertir también en seguridad. Yo soy un poco ya clásico y antiguo, y tengo una cierta edad, pues el tema de acero inoxidable, IC 316, no de composite, me quedo con el IC 316. Igual a lo mejor alguien más joven y alguien más actual dice que son mejores los de composite, ¿no? Es una cuestión igual de la edad, ¿no? No, nadie duda del desarrollo, ¿no?, que ha tenido el nylon reforzado con fibra de vidrio y estos materiales plásticos que podemos encontrar ahora, pero da como un poco de cosa, ¿no? Sí. Pensar en el desgaste que tienen esos materiales. A mí me dan un poco de miedo. Quiero casi esperar a que pasen 20 o 30 años para ver los primeros que se han montado, a ver cómo tienen ese mantenimiento, esa durabilidad en el tiempo, ¿no? Pero bueno, son grifos de fondo homologados, son grifos de fondo,
Se están montando los astilleros y son de garantía total, ¿no? Pero bueno, pero siempre parece que le ves algo de plástico y dices tú, aquí alguien le pega un golpe, le pega una patada y nos quedamos con el grifo de fondo en la mano, ¿no? Es el miedo que me puede dar, pero bueno, sabiendo que son seguros, pues por supuesto, ¿no? Y hablando de las pinturas, se me olvidaba una cosa. También podemos encontrar pinturas, patente de silicona, que muchos barcos empiezan a montar patente de silicona que te garantizan una durabilidad entre 5 y 10 años. Aunque bueno, eso yo tampoco me lo creo, porque las patentes cada vez duran menos tiempo, cada vez tienen menos contaminantes, menos agentes que vayan a evitar que esas incrustaciones y pues hay que cuidar el medio ambiente, es una relación, pues bueno, hay que tenerlo presente, pero bueno, hay patentes también de silicona, que puede ser el tercer grado tipo de patentes que nos podemos encontrar para tratar la obra viva. Pues ahí tenemos matriz blanda, dura y ahora siliconas también. Ya sabemos que la proximidad del verano hace que los varaderos y los servicios de mantenimiento de las marinas, pues eso, ¿no? Vivan un especial trasiego y movimiento de embarcaciones que buscan una buena puesta a punto. Hemos hablado de la importancia de cuidar la obra viva del barco y atender al estado de grifos de fondo y pasacascos. Para otro día, si te parece, dejamos lo del timón, Roberto, y así tenemos cosas de las que hablar en el próximo capítulo. Es otro punto importante que hay que mirar cuando estamos en tierra. Las holguras que pueden tener los ejes tanto del timón como de la hélice. Pues lo apuntamos y lo tratamos en el siguiente capítulo, donde te volvemos a esperar. Así que nada, hasta otro podcast. Un abrazo. Eso. Gracias, un abrazo. Hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Esperando que te haya resultado interesante, volvemos en 15 días con más contenido náutico. Síguenos en Instagram y Facebook, en la web podcastasondemar.com y ahora también en YouTube, donde podrás ver las entrevistas completas con nuestros invitados, acompañadas de imágenes de sus actividades. Hasta el próximo capítulo. Hasta entonces. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.